Muchos creyentes piensan que porque ya están en un momento de prueba, un momento de crisis, un momento difícil en sus vidas, creen que Dios los abandonó, que Dios ya no les escucha o que Dios ya no les responde. Pero encontramos nosotros en el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 9 de cómo Dios le da la revelación del libro de Apocalipsis a Juan, encontrándose en un estado de persecución, en un momento difícil, que ese fue el escenario que Dios utilizó para poder revelar este libro muy especial. Vamos a leer el pasaje y nos dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Encontramos en primer lugar en este pasaje bíblico una característica muy especial que todo creyente debe de tener, que es humildad. El apóstol no empieza ahí diciendo que él es un gran personaje, sino que dice: yo, Juan, vuestro hermano. Esta es una enseñanza para nuestros días, porque hoy en día muchas personas se hacen llamar apóstoles, otros se hacen llamar patriarcas, y que ya no les basta esos nombres, sino que otros obligan a su iglesia que les digan papá o padres. Pero la Biblia es clara que Dios nos ha llamado para poder formar una familia espiritual, una familia que nos podamos identificar juntamente con Cristo, porque Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Tenemos que aprender de nuestro Señor Jesucristo a ser humilde. Dios no ha llamado a una jerarquía de orgullosos. Dios ha llamado personas humildes que podamos servirnos y amarnos unos a otros. Entonces el apóstol no empieza diciendo ahí que yo soy tal apóstol o diciendo yo soy pastor de tal iglesia, sino que él dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe en la tribulación. Él era un compañero del sufrimiento. Él escribe a la iglesia de la isla de Patmos diciendo que él también estaba sufriendo persecución. Él no escribe de la comodidad, él no escribe de un lugar de vacaciones, sino que de un momento de persecución. Como he venido diciendo siempre en este estudio, que la iglesia estaba siendo perseguida por el imperio romano porque ellos no rendían culto a su emperador. Cuando ellos le decían que tenían que decir César es el Señor, ellos decían Cristo es el Señor. Entonces no querían negar a nuestro Señor Jesucristo, y eso era algo que creían ellos que era una sublevación contra su imperio. Y por eso los perseguían, por eso los asesinaban y por eso los desterraban, los mandaban a las islas. Y así cuando Juan se encuentra en la isla de Patmos, no era él porque él fuera un criminal, sino porque él predicaba fielmente la palabra de Dios. Encontramos entonces en este pasaje bíblico tres cosas muy importantes que todo creyente debe saber: que él era un compañero del sufrimiento, un compañero del reino y un compañero de la perseverancia. Ahí nosotros tenemos que también estar, nosotros no tenemos que ser un compañero del sufrimiento, tenemos que identificarlos con los que sufren, llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Pero cuando dice compañero del reino, no significa que ser parte nosotros del reino de Dios no vamos a sufrir, aunque somos ciudadanos del reino de Dios y aunque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros somos del reino celestial de Dios, y por eso el mundo nos ve diferentes, por eso el mundo no nos conoce, porque nosotros venimos a denunciar su pecado y que se arrepientan y puedan venir al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y es lo que no le agradan, y entonces comienzan las burlas, comienzan las persecuciones por causa de la palabra de Dios. Algo que nosotros debemos de saber, querido hermano, es que ser creyente no significa que no vamos a sufrir. Pero lo que pasa hoy que es que han predicado un evangelio acomodado conforme a la estatura del hombre, pero nosotros tenemos que predicar un evangelio también radical, porque Jesús dijo que aquel que quiera seguirme, dice, tome su cruz y muera cada día. Nosotros tenemos que tomar esa cruz y morir a nuestra voluntad, porque queremos ser parte del reino de Dios. Tenemos que ser la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, porque dice: no todo aquel que me dice Señor entrará al reino de los cielos. Es aquel que es gobernado por el reino de Cristo, aquel que es gobernado por las leyes espirituales de Dios. Y dice también que es un compañero
en la perseverancia, tenemos que perseverar, tenemos que ser personas que persistamos, personas que tengamos carácter, aunque vengan pruebas, aunque vengan sufrimientos, tenemos que combatir con la fe en Cristo Jesús. Y dice también, y en la isla de Pasmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Él estaba en la isla de Pasmos no porque fuera un criminal, no porque haya matado, sino por causa de la palabra de Dios. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, el diablo siempre se va a levantar, el diablo siempre va a querer impedir que nosotros sigamos anunciando el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que predicar que Cristo salva, tenemos que predicar de la resurrección de Cristo, tenemos que predicar de la muerte de Cristo y tenemos que denunciar el pecado a este mundo y que Cristo puede salvarle y que Cristo puede perdonarles. Dios te bendiga.